En la clase de hoy daremos una introducción general de la web semántica. En los últimos años, la web ha evolucionado desde aquellos primeros usos en los que los usuarios solo se conectaban para buscar información, a lo que conocemos actualmente donde existen comunidades de usuarios, tales como las redes sociales, servicios e información. Lo que hace que la web actual sea un gran repositorio de información que contiene documentos de diversos tipos, tales como textos, imágenes, videos, música, entre otras cosas. Pese a la gran dificultad de la información contenida en la web, el problema básico en la utilización de la web como repositorio de información es la falta de una estructura semántica que permita interpretar el contenido de la mayoría de la información contenida en la web. Por lo tanto, el usuario es el que tiene la tarea de interpretar los distintos elementos y secciones que conforman la web. La causa es porque la información está expresada en lenguaje natural, orientada a la comprensión por parte del usuario, lo que dificulta computacionalmente los procesos de búsqueda y localización de la información útil para un usuario. A pesar de que actualmente existen buscadores o motores de búsqueda de muy buena calidad, tales como Yahoo, Google, AltaVista, entre otros. En general, para los buscadores es difícil responder a lo que el usuario realmente esté buscando, porque están basados solo en búsqueda de palabras clave. Así, los buscadores buscan documentos que contengan una o varias palabras y luego las ordenan según algún criterio propio de cada buscador. Esto conlleva a que muchas veces estas consultas traigan resultados inconsistentes o documentos que cumplen con el criterio de búsqueda, pero no es del interés del usuario. Para los usuarios, encontrar la información deseada o necesaria es casi como buscar una aguja en un pajar. Adicionalmente, la mayoría de los usuarios actuales quieren utilizar la web no solamente para encontrar información, sino también para realizar otras tareas. ¿Qué otras tareas se pueden realizar en la web? Piénsenlo y manden su respuesta por el correo electrónico del curso. Ahora bien, si observamos el sitio web de la ULA, podemos ver que está compuesto por enlaces, texto no estructurado, imágenes y se puede ir navegando por el sitio a través de los enlaces que van de una página a otra. Por ejemplo, si seleccionamos el enlace Quiero estudiar en la ULA, nos muestra la página de Estudiar en la ULA y podemos seguir navegando por medio de cada enlace. Por lo tanto, podemos ver la web como una web de documentos. En los últimos años se ha venido desarrollando la web semántica, que es una extensión de la web actual. La idea general de la web semántica es que la información se convierta en conocimiento por medio del uso de una forma estructurada que sea interpretable, tanto por las personas como por las máquinas, logrando con esto que tanto el usuario como las máquinas puedan encontrar información deseada en la web. Por ejemplo, vamos a describir algo, por ejemplo una cosa. Esa cosa tiene un nombre, tiene un estado, está ubicado en cualquier lugar y muchas cosas más. Veamos un ejemplo. José tiene como nombre José Pérez. Nació el 15/10 de 2004 y está ubicado en Mérida. Tenemos a Juan, que también tiene un nombre, una fecha de nacimiento y una ubicación. Y decimos que José se relaciona con Juan por medio de la relación trabaja con. Por lo tanto, podemos realizar la siguiente declaración. José trabaja con Juan. Y ULA tiene como nombre Universidad de los Andes
Es el núcleo Mérida y está ubicado en Mérida. Y relacionamos a Juan con la ULA mediante la declaración Juan trabaja en la ULA. Entonces, un agente puede deducir la siguiente declaración. José trabaja en la ULA, lo que está representado en el nodo lo vamos a llamar recurso y las líneas las vamos a llamar relaciones. Entonces, para lograr esta representación se requiere tener un lenguaje que sea procesable por el computador que permita expresar los recursos. Y las relaciones además se requiere de un lenguaje de consulta que sea procesable por el computador para consultar todos los datos mediante aplicaciones. Entonces, el creador de la web, Tim, define la web semántica como una extensión de la web en la cual la información se da mediante un significado bien definido, lo que facilita que los ordenadores y la gente trabajen en cooperación. Tim afirma que el primer paso es colocar los datos en la web de un modo que las máquinas pueden entenderlo naturalmente o convertirlo a esa forma. Eso crea lo que él llama la web semántica, una red de datos que puede ser procesado directa o indirectamente por las máquinas. Y el término de linked data es otro nombre que se le da a la red de datos. Por lo tanto, la web semántica está compuesta por inferencias, instancias, ontología y lenguajes tales como RDF, RDF esquema, OWL y el lenguaje de consulta SparkQL. La web semántica se basa en dos puntos fundamentales, en la descripción del significado y la manipulación automática de estas descripciones, donde la descripción del significado se realiza mediante semántica, metadatos y ontología, y la manipulación mediante la lógica y motores de inferencia. La arquitectura de la web semántica está formada por 7 capas o niveles, que se describen brevemente a continuación. Unicode es un sistema internacional estándar que proporciona un número único para cada carácter, sin importar la plataforma ni el programa. Esto permite representar caracteres de cualquier idioma con una codificación unificada. Y el URI es un sistema de direccionamiento e identificación de recursos. Y XML es un sistema que permite definir lenguajes de marca para usos específicos. El namespace permite combinar diversos lenguajes de marcados creados con XML en un mismo documento. Y XML esquema sirve para definir tipos de documentos complejos en los que se puede especificar los tipos de datos, listas de componentes y restricciones. RDF es un modelo de representación de metadatos que, entre otras cosas, permite representar recursos digitales tales como sitios o páginas web. RDF está concebido para representar cualquier clase de recurso, no solamente páginas publicadas a la web. RDF esquema, por su parte, es una extensión de RDF que aporta un lenguaje con mayor capacidad para representar relaciones semánticas complejas, tales como clases, subclases, relaciones y subrelaciones. Una ontología es una especificación formal de un dominio del conocimiento, que en su expresión más simple se identifica como una taxonomía. Una taxonomía consiste en una jerarquía de conceptos y sus relaciones de tipo clase y subclase. Una ontología formaliza la relación de clase, añade otras relaciones y especifica propiedades para individuo y clase. Ontología vocabulario se refiere a una ontología concreta sobre un dominio concreto del conocimiento. En este contexto, la lógica se refiere al estudio de las reglas formales que permiten determinar si un razonamiento se sigue de sus premisas. La lógica estudia, por lo tanto, la estructura de los razonamientos válidos. Vamos a ver un ejemplo. Comencemos con RDF.
donde hay dos formas de representarlo. Una en formato TURTRE, que es un formato para serializar RDF y que representa las informaciones en tripleta, cada uno de las cuales consta de un sujeto, un predicado y un objeto en un archivo texto, o en un grafo dirigido de la forma de predicado y objeto de, por ejemplo, yo conozco a Pedro. En el archivo texto, al igual que en el grafo, se pueden hacer las siguientes declaraciones, donde mí es mi persona. Entonces, se puede decir que yo soy una persona, yo conozco a Pedro, yo conozco a Nancy y mi nombre es Taniana Rodríguez. Y otras declaraciones como podemos observar en la transparencia. Como dijimos, el RDF esquema es una extensión de RDF, donde podemos representar clases y propiedades, al igual que RDF se representa en formato Turtle, como la tripleta que se muestra en rojo, y en grafo se representa la persona que es de tipo clase, y además que la propiedad nouns es una subpropiedad de persona. La capa de vocabulario de la ontología usaremos el lenguaje OWL para representar el conocimiento. Este lenguaje está basado en lógica descriptiva. Por ejemplo, la declaración que una persona es equivalente a un humano significa que ambas clases poseen el mismo conjunto de individuos. Los campos de aplicación de la web semántica son utilizados en muchos dominios. Por ejemplo, en las redes sociales como Facebook, la búsqueda o la clasificación bibliográfica como la que usan en las bibliotecas para recuperar y clasificar el material bibliográfico. En las búsquedas de información en la web, tales como los buscadores semánticos, SEO semántico, entre otros, y en el comercio electrónico como Amazon, eBay, etc. Podemos concluir que la web semántica se basa en dos puntos fundamentales, en la descripción del significado y en la manipulación automática de esta descripción. También que hay dos grandes disciplinas que contribuyen a la web semántica, que es la teoría de grafos y la lógica descriptiva. Por lo tanto, la web semántica ofrece una nueva manera de crear y compartir información. Las definiciones de declaración permiten al proceso de información realizar inferencia y validación. Cualquier duda o pregunta, enviarlas al correo del curso. Muchas gracias.